Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal? Soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Pues hoy tenemos mucha bulla, ¿verdad? Sí, personas aplaudiendo. Imagínense, somos privilegiados, tenemos aquí en estudio al grupo de señoras, señoritas de Emaús, un ministerio que está haciendo cambios rotundos en la vida de tantas personas, ¿no? En esta ocasión tenemos a las mujeres. En otra ocasión, en el futuro, si Dios lo permite, tendremos a los hermanos, a los hombres. Y si esto pues funciona, nos gustaría de vez en cuando pues tener audiencia en los programas que hacemos. Así que, pues si ustedes están interesados, por favor, comuníquense con nosotros y déjenos saber que ustedes quieren traer un grupo aquí a WTN para que conozcan la grandeza de la fe reflejada en una sencilla mujer, monja de clausura, con el nombre de Madre Angélica. Así que es un gusto para mí estar con todos ustedes en estos momentos y damos gracias a Dios porque hoy celebramos el aniversario de la partida al cielo de la mamá de este servidor, el Padre Pedro. No me puedo poner emotivo aquí en este momento, sí, pero nunca, yo creo que cuando uno realmente se siente amado por una persona, como que esa persona siempre ocupa un lugar muy especial en el corazón. Y a veces duele la partida, pero yo sé dónde está mamá y yo sé dónde están las personas que ustedes han amado tanto y que definitivamente han dejado huellas de amor en su caminar por este mundo. Doy gracias a Dios por la vida, pero doy gracias a Dios por ese que es vida, que es Jesucristo el Señor. En estos momentos, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo. Por el don de la vida, gracias, Señor, por ese que es vida, Padre, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por habernos llamado a cada uno de nosotros a través de nuestro bautismo y los demás sacramentos a conocerte a ti un poquito mejor cada vez, a acercarnos a ti un poquito mejor cada vez, a ponerte a ti, como lo hizo María Santísima, más y más en el centro de nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de un día conocerte plenamente. Un día donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Bendice, mi Dios, a todos mis hermanos y hermanas que están viendo, que están escuchando a través de este programa. Bendice a los que están aquí presentes, todas estas hermanas que han venido desde bastante lejos, desde Nueva Orleans y pues, como dicen, sus calles adyacentes también, para compartir con nosotros la fe. La fe que mueve montañas, la fe que no importa cuán difícil sea tu situación, la mía, la nuestra, en estos momentos, podemos estar convencidos de que hay esperanza. Y por eso en este tiempo, en este año jubilar, celebramos la esperanza. La esperanza es una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. ¿Y qué significa la teología de la esperanza? De que Jesucristo no está muerto. Jesucristo ha resucitado. La tumba del Señor está vacía y por lo tanto Él nos da la capacidad para que nuestra tumba, es decir, en la situación en que nos encontramos, tal vez un poco decaídos, tristes, sin esperanza, que podamos con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo levantarnos una y otra vez hasta que nos cimentemos total y completamente en ese que es nuestra esperanza, nuestra vida, nuestra salvación, que es Jesús el Señor. Padre Santo, gracias, oh Dios, por la esperanza. Y gracias, oh Dios, por el júbilo de sabernos amados por ti.
Te pedimos, oh Dios, que quites de nosotros en estos momentos todo aquello que nos obstaculiza en nuestra relación contigo y con nuestros hermanos. Que podamos de verdad vivir a plenitud más y más ese mandamiento que en Cristo Jesús tenemos, que es el amor. Jesús bien lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Y cuando comenzamos a amar de verdad, Señor, sabemos que lo imposible se hace posible. No importa cuán difícil sea la situación. Y a veces mientras más difícil, mejor todavía. Bendícenos, Señor. Y danos la capacidad de poner nuestra esperanza en ti, sabiendo que contigo, Señor, hay siempre vida nueva, hay siempre victoria y hay siempre presencia tuya, porque lo sentimos en el corazón. Y es entonces que lo podemos compartir con aquellos que tal vez no tienen esperanza, que la han perdido o que necesitan más esperanza para vivir el gozo de tu presencia en sus vidas. Bendice, Señor, unge, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Y que en los momentos de más vacío espiritual, en los momentos de menor esperanza en nuestra vida, podamos estar convencidos de que no estamos solos, que tú estás con nosotros, levantándonos en nuestras caídas, liberándonos, oh Dios, de todo aquello que nos aparta de ti y dándonos, oh Dios, la oportunidad en este día y cada momento de nuestra vida de que si ponemos nuestra confianza en ti, dándonos tú la fuerza y el poder para hacerlo, no hay problema, no hay dificultad, no hay situación por adversa que sea, que de tu mano, Señor, no podamos ser más que vencedores. Por eso San Pablo decía, yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. Filipenses 4, versículo 13, yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Y quién es ese que me fortalece? ¿Quién es ese que te fortalece? Jesús el Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos aquellos que pues, han pedido oración de parte nuestra y pedimos por las oraciones de cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga en superabundancia y que esta no sea la última vez que nos visitan. Ojalá que nos sigan visitando de vez en cuando, porque somos familia y la familia cuando se ausenta pues hay un vacío. Pero cuando estamos unidos hay victoria, hay gozo y hay esperanza. Damos gracias a Dios por Jenny Carranza, que pide por misericordia durante la temporada de huracanes, además por la situación migratoria en este país y por las familias Carranza, Ayala y Gallardo. Carranza. Y también pedimos por todos aquellos en el ministerio de Emaús, de mujeres particularmente, y de hombres también. Ellos son los próximos a venir, si Dios permite. Así que pedimos por todos ellos. Y pedimos para que, Dios mío santo, tú llenes de la plenitud de tu amor, de tu paz y la fe, el corazón de tantos hermanos que lloran en estos momentos a consecuencia de la devastación tan terrible que ha ocurrido en Texas en estos últimos tiempos. Y también pedimos por nuestra América Latina, donde quiera que se encuentren ustedes, pedimos que haya paz y que Cristo Jesús sea proclamado como el único Señor, el único Dios de la vida de todo latinoamericano. Y pedimos por el mundo entero también. En estos tiempos hay mucha desesperanza, hay gente que ya la ha perdido, que nosotros, poniendo nuestra confianza en Jesús, ayudemos a muchos a recobrar su esperanza y a darnos cuenta de que la guerra no es la solución, porque en la guerra todos perdemos, que la solución es lo que Jesús nos promete, que es el verdadero amor, ese amor que lo da todo y que espera nada a cambio, solamente el bienestar de los demás. Pedimos también por Karen Ruiz, que pide por el alma de su hermana y la salud de su mamá. Que el Señor te bendiga, Carmen, a tu hermana también y a tu mami, y gracias por tu petición de oración. También por Jackie Vázquez, que pide por la salud mental de sus hijas, Yasmin y Sofía, y también por María y Gilmo. Muchas bendiciones para todos y Dios los bendiga siempre. Ana Quirón pide por el matrimonio de sus hijos, por el alma de sus padres y por la conversión de su familia. Muchas bendiciones para ti y para todos sus seres queridos. Y Vanessa Castillo pide por la conversión de su familia,
la familia Castillo Cruz, la de Brian López y por la salud de Anicla Barrera y por Scarlett Castillo y también y Guadalupe Andrade. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia. Morena Calles pide por sus hijos que se acerquen más al Señor para que la fe, también por la fe de su esposo, se acreciente y pide que el Señor bendiga a sus papás. Muchas bendiciones para todos y gracias por tu llamada. Pedimos también por Yocamil, que pide por todas las personas que tienen un acceso legal, migratorio, y que se haga la voluntad de Dios. Muchas bendiciones para todos y muchas bendiciones por todos aquellos que están preocupados. En alguna parte de Estados Unidos, no voy a mencionar la diócesis, pero qué pena que hayan pedido a las personas que son ilegales en este país que no vengan a misa el domingo. Eso a mí me caló profundamente el corazón porque es cuando más necesitamos de Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de penuria, en los momentos en que sentimos que la espada atraviesa nuestro corazón, es cuando más necesitamos agarrarnos de ese que tiene poder para liberarnos. Y para lo tengamos que ir, y tal vez lo digo muy fácilmente porque yo no soy una de esas personas, pero donde tengamos que ir, hermanas y hermanos, la fe mueve montañas y estamos en Cristo Jesús. Dice el Señor, no tenga miedo, no tenga miedo. Bendito sea Dios. Tenemos que orar mucho, sí, por nuestros líderes religiosos también. Rosita Alas pide por las almas del purgatorio, por la salud de su hija, Yesenia, y también la conversión de toda su familia. Con todo gusto, Rosita, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. María Esther pide por la conversión de sus hermanos y el alma de su mamá. Que Dios te bendiga a ti, María Esther, a tus hermanos, a tu mami con la corona de la vida eterna que es el cielo. Y a los muchachos, pues que se acerquen más al Señor, que es lo que vale la pena, ¿verdad? Y Trina Fajardo pide por su familia y también pues por vocaciones sacerdotales y religiosas. Que el Señor nos bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Queremos recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook, ya casi alcanzamos el número 2 millones, hermanas y hermanos, así que ayúdenos para alcanzarlo. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro trabajo vale la pena y lo que estamos haciendo más que otra cosa es enviando pues mensajes de esperanza, de fe, de posibilidades de vida nueva a muchos y muchos que ven esa página. También estamos además en Facebook, en X, antigua Instagram, y estamos en YouTube y también pues estamos en Twitter. Así que para contactarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez, y con todo gusto pues estaremos en contacto con ustedes. Y ahora también pues estamos en TikTok, y para comunicarse con nosotros vía TikTok, por favor vayan a TikTok, vayan a @el Padre Pedro Núñez. TikTok, el Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es el gozo espiritual. Y si podemos hablar de alguien, además de la persona de la cual voy a hablar en un ratito, es nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. María, a pesar de sus dificultades, a pesar de la angustia que llevaba, sobre todo cuando ella miraba, me imagino yo, colgando a su hijo, santo Dios. Es decir, yo miro un crucifijo y medito sobre la pasión de Jesús y se me paran los pelitos de punta, sí. Imagínense ustedes a María Santísima. Pero sin embargo, ella confía no en ella, sino que en la misericordia de Dios, que Dios tiene un plan perfecto y que a través de su hijo ese plan se va a llevar a cabo. Y por eso ella puede decir, en todo momento estoy convencido de eso, comenzando con el momento en que ella ve a su prima Isabel, y cuando la prima Isabel le saluda, ella dice, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Cuando las cosas van bien, es fácil decir, yo siento al Señor, yo amo al Señor, yo sé que el Señor está conmigo, pero cuando las cosas empiezan a salir al revés,
Y ahí está el de los cachos, ¿sí? Para hacernos caer, porque ese es su trabajo y lo hace bien hecho, hacernos caer. Satanás quiere que tú y yo caigamos. ¿Por qué? Porque nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque nuestra mente es el cielo y Él no está en el cielo. Qué triste. Él tuvo la oportunidad y la perdió. Que tú y yo jamás la perdamos y que Cristo sea nuestra meta y el propósito de nuestra existencia. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Y cómo podemos tener ese gozo? Pues acercándonos a Jesús. El mundo sin Dios, lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo hasta que caiga de nariz en el suelo. El mundo sin Dios no te da gozo, te da un poquito de placer, te dará un poquito de bienestar, pero al fin y al cabo todo eso se acaba y tu vida comienza a ser peor que lo que era antes. El único que da gozo verdadero, y eso a través de una relación cada vez más íntima con Él, es el Señor Jesús. Un hombre que pudo experimentar el gozo de Dios en una forma maravillosa fue un hombre que es santo y lo conocemos como San Buenaventura. San Buenaventura, italiano, del área de la Toscana, un área muy bonita. Cuando era niño, él tuvo una terrible enfermedad. Tanto así que los médicos que lo atendían pensaban que él no iba a durar mucho tiempo. Ya nada se podía hacer. Pero eso es una cosa. Cuando el ser humano ya no puede hacer nada, es cuando Dios puede intervenir con más poder, más fuerza, más autoridad y levantar al que está caído, dar fuerza al que se siente débil y sin esperanza y darle la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendito sea Dios. Los médicos desistieron de seguir curándolo, seguir buscando la cura y se fueron. Pero su mamá no se dio por vencido. Uy, el amor de mamá, qué bárbaro, ¿no? Ella siguió orando, siguió pidiéndole a Dios y sobre todo le pedía a San Francisco de Asís que intercediera ante Jesús para que su hijo pueda ser liberado de aquella enfermedad que ni se sabía qué cosa era. Y le prometió, le dijo, dile al Señor que si mi hijo se sana, yo voy a hacer todo lo posible para que su vida sea una vida de servicio a Dios. Fantástico. Dios escucha siempre tus oraciones y las mías, como escuchó las oraciones de la mamá de San Buenaventura. A veces no responde como nosotros quisiéramos, pero siempre responde de una manera mejor para ti y para mí, porque Él está preocupado sobre todo en tu salvación y en la mía. Y a veces lo que pedimos al Señor no es lo que realmente nos ayuda a alcanzar la victoria, que es la vida nueva, que es la victoria de un nuevo comienzo en el cielo. El caso es que se desarrolló su salud de tal manera que aquel niño que vivía enfermizo, que vivía con problemas serios, que estaba a punto de la muerte, llegó a ser un hombre bien saludable. Y no porque su mamá le exigía que entrara con los franciscanos, pero él sintió el deseo, él quería amar a Dios por encima de todas las cosas. Él quería vivir para Dios. Y por lo tanto, pues, entra en el convento de los franciscanos. Y ahí él se prepara, un joven que era una lumbrera, hermanas y hermanos, que con la gracia de Dios se va despertando en él una intelectualidad supremamente especial. Llegó a ser maestro de filosofía, de teología, no solamente en Roma, pero también en Francia, en París, diferentes lugares. Llegó a ser el cabeza de su congregación franciscana. Llegó a ser obispo, llegó a ser cardenal, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque un día su mamá puso su confianza en Dios. Qué tremendo. Cuando dejamos de preocuparnos tanto y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Deja de mirar al suelo, y comienza a mirar al cielo. ¿Y por qué al cielo? Porque el cielo significa Dios. Porque Dios es el cielo. Su vida cambió rotundamente. Y un día nos cuenta la historia que otro gran santo de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, y San Buenaventura se encontraron. Dos intelectos, pero de primerísima calidad.
Santo Tomás había escrito 2 enormes volúmenes de teología y filosofía. Uno que se llama ¿cómo que se llama? Dios mío santo. Suma Teológica. Suma Teológica. Yo leí parte de la Suma Teológica. Estamos hablando de volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes. Y él tenía como 6, 7 escribas y él comenzaba. Le escribía, le dictaba a uno, le dictaba a otro otra cosa de teología y a otro otra cosa. Era pero una mente supremamente brillante. Y también, pues, él escribió otra que se llama Summa contra Gentiles, es decir, contra aquellos que no conocen la fe, pero que pueden aprender en una forma teológica, a veces sencilla, a veces no, por qué la iglesia enseña lo que enseña. El caso es que un día se reúnen los dos, por coincidencia, digo yo, por Cristo incidencia, y Santo Tomás, que era dominico, le pregunta a San Buenaventura, que era franciscano, oye, por favor, ¿me puedes enseñar tu biblioteca? Porque es enorme, ¿sí? Es enorme. Y bueno, pues San Buenaventura, con mucha humildad, lo lleva al lugar donde él vivía y quita unas cortinas, y lo que había detrás de la cortina, que era enorme, era un reclinatorio y un crucifijo. Eso era todo. Un reclinatorio y un crucifijo. Y decía, aquí es donde yo aprendo lo que realmente es Dios, lo que Dios quiere de nosotros y cómo alcanzar la victoria. Santo Tomás no tuvo nada más que decir. Se quedó así, como que, ¡ah! Porque tenía razón San Buenaventura. Y San Buenaventura es considerado el santo de la sonrisa. Me recuerda un poquito al Papa León, ¿sí? Pero él se ríe así, como, no sé cuándo, así, de una sonrisa así, que para mí es símbolo de su paz interior, además del accidente que tuvo. Pero decían de San Buenaventura que su sonrisa era tan especial por su especial relación con Dios. Cuando tú y yo estamos enojados y estamos gritando y todo lo demás, eso no es de Dios. Pero cuando tú y yo estamos en sintonía con Dios, se refleja. Como dicen por ahí, se nos nota. Y hay una canción que dice, que se te note, que se te note. Se le notaba a San Buenaventura. Nuestros números telefónicos se comunican con nosotros 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Que estos aplausos sean para Dios, ¿verdad? Sí, porque me siento así como una pulguita, porque esto es para Dios. Y lo que hacemos es para Dios, para la gloria de Él. Tenemos preguntas del público, bendito sea el Señor. Yocamil Vázquez tiene la primera pregunta. Adelante, por favor. Padre, ¿por qué en el Antiguo Testamento las personas vivían más tiempo y ahora no? ¿Tú te imaginas una persona, por ejemplo, como, no sé, como Matusalén, que vivió casi 1000 años? Es decir, ¿qué significa eso? Como ellos no contaban los años como nosotros, para ellos, como no existía el concepto de la resurrección o de la vida futura, pues ellos pensaban que cuando una persona era buena, pues iba a recibir bendiciones en este mundo. Entonces, por eso que las personas buenas, las personas de Dios, se les daba un tiempo larguísimo, y mientras más largo, pues significaba que más santo era la persona y que más buena era en su relación con el Señor aquí en la tierra. Bien, adelante, por favor. Estamos hablando ahora con Milvia Amador. Adelante, Milvia. Sí, Padre, ¿por qué y para qué tenemos días de precepto?
Pues porque somos a veces tan duros de corazón que necesitamos que alguien nos indique cuáles son los días que realmente debemos de tener en cuenta, porque son días muy importantes en la iglesia. Por ejemplo, un día precepto, y hay unos cuantos, ¿no? Pero es el 1 de enero, cuando la mayoría de las personas lo que menos quieren hacer es ir a misa, pues es de precepto, es decir, es obligatorio ir a misa. ¿Por qué? Porque celebramos la fiesta de María, Madre de Dios. Entonces, todo lo que nos pide la iglesia siempre va a ser para nuestro bien, espiritual particularmente. Y de ahí, pues, los días de precepto. Otro día de precepto es definitivamente el domingo de resurrección, porque es cuando Jesús resucita y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Bien, adelante, con otra pregunta. ¿Sí? Estamos hablando en estos momentos con Isabel Hernández. Adelante, Isabel. Padre, ¿por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre y 3 o 4 meses después estamos celebrando la resurrección de Jesucristo? ¿Quién estableció estos días en el calendario litúrgico? La fiesta más importante, la fiesta por excelencia es la resurrección de Jesús. San Pablo decía, si no creemos en la resurrección de Jesús, inútil sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús viene a salvarnos. ¿Y cómo nos salva Jesús? Pues dando su vida por cada uno de nosotros, para que en Él tengamos vida y vida en abundancia. Por eso Él dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el día domingo, la palabra domingo significa día del Señor, después del primer jueves de Semana Santa, es cuando celebramos la resurrección de Jesús. Entonces, echamos para atrás y realmente pues en este caso son 3 meses nada más, porque desafortunadamente cuando nosotros celebramos el día de Navidad, es el día después de el Paché, que es la fiesta de la Pascua, es el día en que ellos salieron de Egipto, los judíos, para llegar a la Tierra Santa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al ellos celebrar ese día como el día de liberación, pues entonces el día de Navidad lo pusieron el día 25 de diciembre porque es el día del solsticio de invierno en que el sol comienza a salir con más lucidez, con más fuerza, ¿sí? ¿Y quién es el sol por excelencia? ¿Quién es, perdonen ustedes, quién es la luz del mundo? Es Jesucristo. Entonces también para aplacar una creencia en relación a dioses paganos que celebraban el día del sol, ese día 25 de diciembre. Fue reemplazado por la fiesta de Jesús, de su nacimiento. Y eso lo hizo el Papa Julio I en el IV siglo. Adelante. ¿Sí? Jesús, ¿cómo? No entiendo lo que dice, no entiendo lo que dice el teleprompter. A ver, mija, habla así, por favor. Tenemos 28 minutos. Adelante, por favor. Padre, ¿por qué a veces en la Santa Misa se usa el incienso y a veces no? ¿Perdón? La digo nuevamente. Sí, por favor. Padre, ¿por qué en la Santa Misa a veces se usa el incienso y a veces no? El incienso es simplemente un símbolo que representa nuestra oración a Dios que se eleva, pero también representa, ¿verdad?, que estamos glorificando al que merece todo honor, que es a Jesucristo, a Dios. En los tiempos antiguos se incenciaban a los faraones porque se pensaban que los faraones eran dioses o semidioses, y también los reyes y los emperadores. Pero hoy día el rey, el emperador, el dueño de nuestra vida es Jesús, y por lo tanto incenciamos. Fíjense ustedes que cuando incenciamos el altar, cuando incenciamos la imagen de Jesús, también el ministro inciensa a las personas que están presentes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo: lo que hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo haces por mí también. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Gracias, mi hija, Dios te bendiga. Okay. ¿Tenemos algún otro o ya eso es todo? Tenemos 26 minutos aún en el programa, así que pues estamos bien. Jenny Carranza, adelante, por favor. Padre, ¿es cierto que la Virgen María también fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo? No,
No es cierto. La única concebida sin pecado original es María Santísima. ¿Por qué? Si vas al Salmo 51, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, miren que soy pecador desde el seno de mi madre. Es decir, para los judíos lo tenían bien claro que la persona en el vientre de su mamá pues se contaminaba con lo que mamá tenía. Pues recibía el alimento, recibía el oxígeno, pero también recibía todo aquello que no era de Dios, es decir, sus pecados, sus pasiones, lo que fuera, ¿no? Entonces, tenía que haber una mujer que sin tener mancha alguna pudiera engendrar a ese que es limpio de toda mancha y todo pecado porque es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Si Jesucristo se hubiera formado en el vientre de una mujer impura, es decir, una mujer que hubiera cometido, aunque sea un pecado, Jesús se hubiera contaminado con el pecado de esa mamá. Pero porque Jesús es todo puro, todo limpio, todo perfecto, tenía por obligación de él de engendrarse en el vientre de una mujer que fuera toda pura, todo perfecta, todo sin mancha. Y de todas las personas que Dios puede escoger, escoge a María Santísima. No porque ella merecía ser escogida por Dios, pero porque Dios la hizo merecida por el amor que le tenía y para que ella fuera realmente ejemplo para toda la humanidad. De que con Dios todo se puede y todo se alcanza. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Bueno, pues tenemos a Trina Fajardo, que viene ya. Trina, adelante, por favor. Padre, si Jesús nunca estuvo en Roma, ¿por qué la Santa Sede y el Papa están ahí? No te entendí, había mucho eco. ¿Me repites, por favor? Si Jesús nunca estuvo en Roma, ¿por qué la Santa Sede y el Papa están ahí? Porque Pedro y Pablo sí fueron. Y si nosotros vemos, por ejemplo, las cartas de Pedro, la carta de Juan, sí, pues vemos cómo los dos estuvieron en Roma. Tanto así que dice Pedro que les escribo desde Babilonia. Babilonia no existía en esos tiempos, pero se refiere a Roma. ¿Por qué? Porque Roma para los cristianos también era como una Babilonia. ¿Por qué? Por la persecución romana. Entonces es importante notar que ahí es donde se establece verdaderamente el cristianismo. Jesús le da a Pedro y los demás discípulos, primero con Pedro, ¿verdad?, la palabra de sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero esa iglesia se forma, se establece realmente el día de Pentecostés, cuando los discípulos y muchos más reciben la fuerza del poder del Espíritu Santo y se van al mundo a hacer lo que Jesús les dijo. ¿Y qué les dijo Jesús? Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, es ahí donde realmente se siente que es la cuna del cristianismo, porque es donde Jesús envía a sus discípulos a evangelizar primero a Roma y después al mundo entero. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. Jesús, palabra que significa Dios salva, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra Jesús, Dios salva. Y la pregunta es, ¿y te ha salvado Jesús a ti? Pues claro que sí. Que no camines en el camino de Jesús es otra cosa. Pero desde el momento en que fuiste bautizado, Jesús te agarró y te amó para sí mismo. Ahora la pregunta es, ¿estás tú cooperando con la salvación que Dios te quiere dar? De eso podemos hablar muchísimo, pero en estos momentos doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de estar con un grupo de chicas, de señoras, de hermanas que han pasado por el retiro Emaús y tal vez algún día pudiéramos tener alguien del grupo que nos ayude a explicar qué es Emaús, en qué consiste y cómo ser parte de ese grupo. En estos momentos tenemos a Alejandra Hernández con una pregunta. Alejandra está en el grupo de las señoras de Emaús. Bienvenida, Alejandra. Adelante, por favor. Hola, Padre, buen día. Mi pregunta es, ¿qué es más importante, la Biblia o la Iglesia? Muchísimas gracias. Interesantísima esa pregunta. Te felicito. Y la respuesta es muy sencilla.
en los primeros 4 siglos del cristianismo no habían Biblias. La Biblia se compone en el siglo IV, ¿sí? Y se compone por orden del Papa Dámaso I. ¿Y qué es lo que el Papa Dámaso I le pide a San Jerónimo, que es el encargado de buscar los pergaminos, los rollos que pues él pensaba que eran inspirados por Dios, y se los llevara al Papa, para que el Papa junto con los obispos de la Iglesia pudieran determinar si esos rollos, si esos pergaminos realmente eran pues inspirados por Dios o no? Los primeros 4 siglos del cristianismo, ¿qué era lo que hacían los discípulos y aquellos que eran discípulos de los discípulos de Jesús? Pues predicar lo que ellos habían conocido. Eso se llama tradición apostólica, ¿sí? Y la Iglesia hasta el día de hoy tiene la tradición apostólica como algo muy importante. ¿Por qué? Porque no todo lo que es tradición apostólica está en la Biblia. Dice el evangelista Juan, capítulo 21, al final de su evangelio, dice, hay muchas cosas más que Jesús hizo y que Jesús dijo. No podríamos tener tanto lugar en este libro para incluir todas las cosas que él hizo. No tendríamos lugar en este mundo para tantos libros. Entonces, por eso es que la Iglesia enseña y por eso es que el Señor Jesús le da a la Iglesia Espíritu Santo, que es la fuerza para que nosotros podamos comprender la verdad según la voluntad de Dios y la verdad nos haga libres. Entonces, es en el siglo IV en que, después de que ellos reciben los pergaminos que San Jerónimo le presenta al Papa Dámaso I, se reúnen, tienen un concilio de obispos. El concilio es una reunión, en este caso, de obispos que bajo la inspiración del Espíritu Santo van a determinar si realmente esos manuscritos, esos rollos, son inspirados por Dios o no. Y es en el concilio de Cartago, a mí se me paran los pelitos de punta, en el concilio de Cartago, en que los obispos de la Iglesia Católica, la palabra católica significa universal, declaran por la fuerza y el poder del Espíritu Santo que esos libros o esos pergaminos o esos rollos no solamente son inspirados por Dios, pero que todos esos es palabra de Dios. En ninguna parte de la Santa Biblia vas a ver que se diga la Biblia es palabra de Dios. Lo que San Pablo decía de las Escrituras, que eran inspiradas por Dios y eran para enseñar y para amonestar, etc. Pero él está hablando del Antiguo Testamento. Pablo jamás pensó que sus cartas iban a ser parte del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento se forma cuando los obispos de la Iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaran unánimemente en el Concilio de Cartago que este libro maravilloso no solamente es inspirado por Dios, pero es palabra de Dios. Y hoy día no solamente pues, los católicos creemos que la Biblia es palabra de Dios, pero también nuestros hermanos protestantes y evangélicos. No porque aparezca la Biblia, sino porque la Iglesia lo ha enseñado desde su comienzo. Bendito sea Dios. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos a Delfa Omaña. Adelante, Delfa. Padre, ¿por qué hay mucha gente católica y dicen que no creen en la Virgen? Pues realmente no son católicos. Es decir, pueden estar bautizados y han sido sellados por Dios para ser parte de la única iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica. Pero en su mente, en su corazón, en su actuar, en su pensar, pues no están de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, que María es nuestra madre. ¿Y por qué dice la Iglesia que María es nuestra madre? Pues sobre todo porque a través del bautismo nos incorporamos en la presencia, en el cuerpo de Cristo. Es decir, nos hacemos como células vivientes de Cristo. Si vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 6, Romanos capítulo 5, versículo 6, vamos a estudiar de que San Pablo dice de que al ser bautizados hemos muerto. ¿Muerto a qué? Al mundo, para vivir una nueva vida, como injertados en Cristo Jesús. Quiere decir que ya parte de tu vida, parte de la mía, ya está en el cielo. Es tremendo, porque somos células vivientes del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Él es la cabeza. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 18. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si Cristo está en el cielo, si Cristo está disfrutando de la gloria del Padre, nosotros, en alguna forma también, unidos a Cristo, estamos disfrutando de la gloria del Padre. El único problema es que nos falta el resto para poder alcanzar la verdadera gloria, que es la totalidad de nuestro ser en la presencia de Dios, que es el cielo.
unidos a Cristo en su cuerpo, y unidos a Cristo estaremos unidos al Padre en el Espíritu Santo. Entonces, pues esa es la respuesta. María Santísima es la que nos enseña a no solamente unirnos a través del bautismo, pero unirnos más y más en la totalidad de lo que Dios nos promete y nos quiere, que es la unión con Él para siempre. Y ya no en un intermedio, pero en su gloria, en su presencia. Así te ama Dios, así me ama Dios, porque Él quiere estar contigo y conmigo para siempre, para toda la eternidad, en el cielo. Casi nada. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos a Isabel, que tiene una pregunta interesante, estoy seguro. Adelante, Isabel, por favor. Padre Pedro, una vez escuché a un padre decir esta palabra. ¿Qué significa antropomorfismo? Qué interesante, muy bien. Antropomorfismo significa darle a Dios cualidades humanas. Por ejemplo, Dios es iracundo, Dios es vengativo, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vemos una y otra vez cómo se habla de que Dios es un guerrero que va... Si vas al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo, vas a ver en la batalla de Jericó que ellos creen verdaderamente que Dios quería exterminar a todos aquellos que no eran israelitas. Entonces matan hombres, mujeres, jóvenes, niños, hasta los animales los matan. ¿Y por qué? Porque ellos piensan que Dios es un Dios vengativo, que Dios es un Dios que no tiene misericordia, etc. Poco a poco el ser humano va como un niño que va gateando al principio y por fin se puede parar y después puede caminar y después puede correr. Así la fe. La fe del principio no es la fe que tenemos hoy día, es una fe mucho más desarrollada. Entonces, al principio se pensaba que Dios tenía que ser vengativo, Dios tenía que ser implacable, Dios tenía que ser un Dios que, pues, se enojaba y decía cosas, y, ¿verdad? No, lo más exacto que tenemos de Dios se encuentra en la primera carta de San Juan, que en el capítulo 4, versículo 16, que dice, Dios es amor. Eso es lo más importante que podemos decir de Dios. El resto, la mayoría de las cosas que decimos de Dios son cosas que humanamente le aplicamos a Dios para poderlo entender mejor. Pero Dios no es ni vengativo, ni es iracundo, Dios no se enoja, Dios no castiga, nos castigamos nosotros mismos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Es igual que el niño que su mamá o su papá le dice, mijo, no hagas esto porque te va a ir mal. Y lo hace de todas maneras. Hay una consecuencia. Cada acción tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Y el Señor nos previene, nos invita para que nosotros actuemos según su santa voluntad para nuestro bien, porque Él quiere nuestra plena felicidad. Pero si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, ya depende de ti y depende de mí también. Antropomorfismo de nuevo es darle a Dios cualidades humanas que realmente se usan solamente para entenderlo un poquito mejor, pero lo mejor que podemos decir a Dios es lo que dice Juan, Dios es amor. De ahí la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus es caritas, Dios es amor. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante por favor. Hola Padre, espero Hola. se encuentre muy bien. Yo lo escuché la vez pasada que dijo de la cita de Santiago 1:13 que el Padre Celestial no quiere sufrimientos para nosotros. Pero también en Juan 15 habla de la poda, y pienso que la poda son enfermedades, sufrimientos de muchas índoles. Entonces, no comprendo. ¿Me puede explicar? Muchas gracias y bendiciones, Maritza. Maritza, muchísimas gracias. Pues vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, ¿verdad? En su primer capítulo, versículo 13, dice lo siguiente, y eso es palabra de Dios, que nadie diga en el momento de la prueba, es decir, en el momento del sufrimiento, que Dios manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y por lo tanto no manda pruebas a nadie. Entonces, ¿por qué es que se habla en la Santa Biblia de que Dios poda? De nuevo, eso es una alegoría, es una forma de dejarnos saber que Dios va a hacer todo lo posible por quitarnos las cosas que nos apartan de Él,
los vicios, los pecados, todo aquello que nos aparta de Él, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que podamos revestirnos de Cristo, así dice San Pablo en su carta a los Romanos, revístanse de Cristo. ¿Y qué mejor forma de revestirnos de Cristo que recibir la Santa Eucaristía? El que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá para siempre. El problema es que no creemos que Jesús está presente en la Eucaristía. Y por lo tanto, ni fu ni fa, no nos interesa. Y muchas veces si no vamos a misa, pues no voy a misa. Es que vamos a misa por cumplimiento. Cumplo y miento, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace la Eucaristía? Nos da la fuerza que necesitamos, tú y yo, para poder más y más vivir de la mano de Cristo. Sí, solo no podemos. Pero como decía San Pablo Nuevo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora la decisión es tuya y es mía también. Entonces, de ahí la importancia de que nos dejemos podar, que el Señor permita las pruebas necesarias. Él no las manda, pero las va a permitir, necesarias. Los sufrimientos necesarios, Él no los manda, pero los va a permitir, para que nosotros podamos un día decir, como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. A través de doblar rodillas, a través de recibir la Santa Comunión, de confesarnos cuando sea necesario, de hacer retiros como Emaús, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque al fin y al cabo la vida es corta. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestra vida? ¿La ponemos en la mano de Dios o la ponemos en las manos del mundo? Y el Señor nos invita, a través de su palabra, a ponerla en las manos de Dios, aunque tengamos que ser podados, aunque vengan tempestades y dificultades y problemas, pero Jesucristo está en control. Él es el timonero de nuestro timón, que al fin y al cabo es nuestra propia vida. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches, Padre Pedro. Espero que se encuentre bien y gracias por su importante trabajo en EWTN. Me gustaría comentar que yo puedo entender su deseo a aliviar la angustia de la abogada de Chile sobre sus padres abusivos, pero ella dijo que perdonó a sus padres. Su pregunta fue, ¿cómo puedo honrar a mis padres? Posiblemente en su respuesta está diciendo que dejar de pensar en el abuso es el primer paso, pero yo no oí eso. Yo pienso que contestó su pregunta actual. ¿Y por qué me importa? Porque yo he experimentado la misma situación como ella y yo esperaba una respuesta a su pregunta actual. Que Dios le bendiga. Daniel Borst, El Salvador. Daniel, ¿cuánto lo siento? De verdad que sí. Tus padres que deben de ser las figuras por excelencia de amor para ti, como para todos nosotros, que debe ser realmente la vida de ellos una manifestación del amor de Dios, pues a veces no lo es, ¿verdad? Pero tal vez porque los padres de tus padres no recibieron el amor que necesitaban para poder dar amor. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Eso es lo que lo está diciendo esta hermana, es de que tratemos de perdonar. ¿Pero qué significa perdonar? Hay gente que dice, no, yo perdono pero no olvido. No, es que no es eso. Tú nunca vas a olvidar. Pero ya olvidar sin dolor. Que tú puedas mirar los ojos de esa persona y decir, yo no siento nada negativo hacia esa persona. Eso es perdonar. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No por ninguna otra cosa, sino que por nuestro propio bien. Porque cuando nosotros somos incapaces de let go, como dice en inglés, de dejarlo ir, cualquiera que sea el dolor que tenemos en el corazón, vamos a seguir con esa situación que nos aplasta, que nos quita la paz, que nos hace pensar que alguien tiene que pagar por nuestra mala vida en el pasado. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Una de las frases que me gusta mucho del Papa Francisco pues era esa. Y no estoy hablando en términos generales, estoy hablando en este caso en específico. ¿Quién soy yo para juzgar a mi padre y a mi madre? No soy nadie. Yo no sé por los laberintos que ellos pasaron, los traumas que ellos tuvieron que sufrir. Pero sí sé una cosa, que yo tengo control de mis sentimientos. Y los sentimientos no son ni buenos ni malos hasta el momento en que pongo en moción o en camino los sentimientos que yo tengo.
¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros podamos perdonar y perdonar de corazón. Siempre vamos a tener, lo más probable, que la memoria de lo que nos pasó, pero ya nos va a doler. Y es una cosa que tenemos todos los cristianos que aprender, que yo pueda mirar los ojos del que me ha hecho daño y aunque nunca voy a olvidar lo que me hizo, poder en mi corazón decir yo te perdono. Porque ¿cómo vamos a pedir nosotros que Dios nos perdone en el Padre nuestro, verdad? Si tú y yo no somos capaces, por lo menos tratar de hacer lo mismo. Es difícil, pero de nuevo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, por tu bien, por el bien de la hermana que me llamó anteriormente, por el bien de todos nosotros, pongamos en práctica el más importante de los mandamientos que Jesús nos ha dado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo. Nuevo. Pero si ya los mandamientos los tenemos en la Biblia. No, pero este es nuevo. Este es mucho más importante. ¿Más importante que los demás? Pues sí. Porque este mandamiento que yo les doy, resume todos los mandamientos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también. ¿Y cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto que yo los he amado. Cuando cada esposa comience a vivir así, las cosas cambian. Cuando cada esposo comienza a vivir así, las cosas cambian. Cuando cada hijo en relación a sus padres comienza a ser así, las cosas cambian. Cuando cada padre, aunque no haya sentido amor en absoluto de parte de sus padres, comienza a vivir así, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento bonito. El amor es una decisión. Aunque no sienta nada, yo opto por amar a esa persona y en lo que pueda servirle, le voy a servir. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está Jesús. Porque lo que haga por el más pequeño deje de hacer, lo hago por el mismo Cristo Jesús, mi Señor, que lo dio todo por amor a nosotros, para que nosotros no muramos, pero para que tengamos vida y salvación eterna. Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no sabes lo que hacen. Aquellos que lo exaltaban el Domingo de Ramos, aquellos que victoriaban la presencia de Jesús, fueron los primeros en decir, crucifíquenlo. ¿Somos los diferentes a ellos? ¿Quién sabe? Escríbanos, hermanos y hermanas, con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio. No solamente, pues, conozca primero su fe católica, pero a solas con Jesús y también EWTN en general. Y cuando ustedes puedan, por favor, envíen algún donativo para que podamos seguir con este tremendamente caro ministerio que llevará al mundo entero la palabra de Dios. Que el Señor le traiga a ustedes para que les bendiga y les guarde y les indique el camino a seguir, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.